árbol florecido. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Señor, quiero caminar sin fijarme en las espinas que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Si me sintiera caer, si las fuerzas me faltaran, recordando tu mirada, volvería a renacer. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo bueno, infunde en nuestros corazones el amor a tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserve con solicitud amorosa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría, qué gozo, qué entusiasmo, qué júbilo, hermanos y hermanas. Hoy la iglesia celebra el 22º domingo del tiempo ordinario. Domingo, día de alegría, de gozo, de entusiasmo. Y hoy nos acompaña una vez más el ministerio alabanza de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Y mientras los veía a ellos que estaban preparándonos, se me vino a la mente que son los que comenzamos en este camino de la palabra de Dios en tu hogar. Cada uno de ellos fueron partícipes. De primero estábamos en la radio, luego nos fuimos a la televisión y todavía estamos manifestando y testimoniando la presencia de Cristo. Yo le invito a ustedes, amigos televidentes, y a los oyentes, que estemos bien atentos a lo que Dios desea comunicarnos y expresarnos a través de la palabra, para que esa palabra nos lleve a lo que realmente busca Dios, de que tú y yo seamos humildes y sencillos, sirviéndole a Dios a través de nuestro diario vivir. Pues vamos a pedirle a nuestro hermano Ángel, que hacía tiempo que no estaba con nosotros, y qué alegría que hoy está con Mistelina, tu esposa, aquí, compartiendo esta palabra. Vamos a pedirle a Ángel que nos haga la primera lectura, que está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 3, versos 19, 21 y 30, 31. Escuchemos con atención. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón la sentencia de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Precisamente, hermanos y hermanas, yo les decía en el preámbulo de la
del programa de que hoy Dios nos va a hablar de la humildad, la sencillez. Y sería bueno que tú y yo reflexionáramos si realmente estamos viviendo e imitando a Jesús en la humildad, la obediencia, el servicio y la entrega a Dios. Por eso es que el autor del libro del Eclesiástico nos dice: hijo mío, todo lo que tú hagas, hazlo con humildad y sencillez. Y hacer las cosas con humildad y sencillez, eso nos lleva a ser importante en la vida de Cristo. Porque de alguna forma tú y yo queremos imitar a Jesús en la humildad, en la obediencia y en la sencillez. Tú y yo tendríamos que preguntarnos durante este fin de semana, ¿cómo está nuestro comportamiento cristiano? ¿Cómo actuamos en nuestra vida cristiana? Porque muchas veces el ser humano, ¿verdad?, es triste y lamentable hasta decirlo, pero muchas veces el ser humano es muy orgulloso. Y entonces ese orgullo no le permite demostrar lo que realmente la persona vive. Porque tú y yo, sirviéndole a los demás, manifestándole a los demás la presencia de Cristo, nos van a valorar como hombres y mujeres sencillos, humildes, para que imitemos a Cristo. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Que no sé a quién ustedes han visto con esa sencillez, con esa humildad, con esa obediencia. Pero para mí, después de sumergirme en la Escritura, donde Dios nos habla, he podido ver al hombre más humilde del universo. Cuando Dios nos lo entregó, cuando Dios nos lo regaló, Él podía venir a la tierra, porque era un personaje muy grande a los ojos de Dios. Cuando el Padre nos lo regaló, que lo envió a la tierra a anunciar el reino del Padre, nada en la Escritura nos hablaban como la humildad y la sencillez de Jesús. Y es por eso que se dio para los pobres, los necesitados, los marginados y todos aquellos hombres y mujeres que eran rechazados por los demás hombres. Jesús los trajo al redil. ¿Para qué? Para que vieran la sencillez, la humildad y la obediencia de aquel que el Padre nos había regalado. Por eso es que yo repito siempre el capítulo 3, verso 16 del evangelista Juan, que nos dice que el amor de Dios fue tan grande y tan grande que nos regaló a su propio Hijo, para que todo el que creamos en Él tengamos vida y vida en abundancia. Y ese se llama Jesús. Más humilde y compasivo que Jesús, yo no le he podido leer en las Sagradas Escrituras, porque Jesús se compadecía del más mínimo detalle para ayudar a aquellos que estaban a su alrededor y los que tenían la fe y la certeza que con tan solo mirar o tocar a Jesús podían ser sanados. Y entonces es ahí donde la humildad de Jesús contagiaba, llenaba a todos aquellos que estaban a su alrededor. Yo no sé cuántas veces tú y yo hemos estado, ¿verdad?, realizando cualquier situación o cualquier trabajo, y alguien se nos acerca con una humildad y con esa sencillez para decirnos algo, pedirnos algo y orientarnos de algo. Y esto sabe quién está pidiendo a nombre de quién. Jesús. El domingo pasado hablábamos mucho de eso, que
La presencia de Jesús a través del ser humano es lo que hace al hombre sencillo, humilde, servicial, dador de vida. Y eso lo hacía Jesús. Pues hermanos y hermanas, podríamos decir muchas cosas, pero toda la liturgia de este fin de semana, domingo 22, nos lleva a reflexionar sobre la humildad y la sencillez. Pues vamos a prepararnos para escuchar a Mixtelina, que hacía tiempo que no estaba con nosotros por su condición de enfermedad, y hoy va a estar leyendo el Salmo 67, que nos dice: Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Ahora me dice que la va a cantar en vez de leerlo. Adelante, Mixtelina. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor, su Dios, gocen los justos, salten de alegría, donen alabanzas a su nombre, en honor del Señor, toquen la cítara. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Porque el Señor desde su templo santo, huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, los colmaste, Señor, de tus favores. Habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Dios nos da la libertad y riqueza a los cautivos. ¿Y qué significa eso, hermanos y hermanas? El libro de los Hebreos nos presenta a Dios en medio de aquel pueblo a través de sus profetas, de sus enviados, de sus escogidos, porque Dios quería hacer una alianza con aquel pueblo de Israel, aquel pueblo que estaba en cautiverio, aquel pueblo que estaba a la deriva, aquel pueblo que estaba en la desesperación, y Dios quería libertad para ellos, quería liberarlos, porque yo no sé qué ustedes han pensado, ¿quién es que da la verdadera libertad?
¿Quién es el que nos pone libre para liberarnos? Solamente Dios. Porque el mismo hombre de sí, pues no quiere la libertad o no la busca. Pero Dios, cuando ve a sus hijos cautivos, sufridos, desesperados, con hambre, con sed, ahí está Dios. Ahí está a ese hijo misericordioso, sencillo, humilde, haciendo la voluntad del Padre. Tú y yo tenemos que, hermanos y hermanas, pedirle a Dios que nos libere. ¿Y de qué nos va a liberar? Lo primero que nos debe liberar es del pecado. Que nos libere de todo eso que nos separan de Él. Porque yo no sé si ustedes han fijado o si lo hemos vivido. Muchas veces queremos abrazarnos al Espíritu de Jesús y no lo conseguimos. ¿Por qué? Tengamos cuenta, hermanos y hermanas, porque hay alguien quien impide de que tú y yo seamos liberados del pecado. Y ese es el demonio. El demonio conoce nuestras debilidades, conoce nuestro comportamiento. Y como ya conoce nuestras debilidades, pensamientos y todas cosas que vienen a la mente del ser humano, pues por ahí entra. Para el que lo deje entrar, porque es otra cosa. Porque yo se lo digo bien claramente a Jesús. Ayúdame porque no quiero ser esclavizado por el demonio. Y ahí está Dios liberándome. Que muchas veces, ¿verdad? Estamos cautivos. Pues hay que pedirle a Dios, hermanos y hermanas, que ese espíritu de su presencia se mantenga en nuestro vivir, en nuestro diario caminar, en nuestro diario pensar, para imitarlos a Él. Se nos va a hacer un poquito difícil, pero, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. Porque tú y yo tenemos que de alguna forma liberarnos para estar abrazados al Espíritu de Jesús. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado este Salmo 67, ojalá que toda la semana tú y yo estemos diciéndole al Señor, Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Pues ahora nos preparamos para escuchar a nuestra hermana Carmen, que nos va a leer la segunda lectura, tomado del libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 18, y capítulo 19, versos 22 y 24. Escuchemos con atención. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Ya vemos una vez más, hermano, lo que le estaba diciendo en la primera lectura y el Salmo. Cómo Dios se preocupa por sus hijos. Aquí vemos que Dios quiere hacer dos alianzas con aquel pueblo, porque los quería liberar, pero aquel pueblo no abría su corazón. Y es ahí donde Él quiere hacer dos alianzas con aquel pueblo de Israel
para que se manifestara la presencia de Dios Padre en ellos. Y entonces por eso es que le dice el autor de este libro de los Hebreos a aquel pueblo, ustedes se acercaron a Sión. ¿Sión quién es? Sión es esa presencia de Dios en el mundo. Y entonces, por eso que el hombre tiene que liberarse de todo esto que no es de Dios, porque cuando nosotros nos liberamos para encontrarnos con esa presencia del Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, ahí es donde tú y yo estamos escuchando la voz de Dios, porque Él quiere de alguna forma hacerse presente en ellos. Primero quería la alianza de amor para ellos, para demostrarles lo mucho que un padre ama a sus hijos. Y luego la alianza que realmente le iba a llevar la paz, la tranquilidad, el sosiego. Y eso es lo que busca Dios Padre. Hoy domingo, día del Señor, el Padre quiere regalarnos, quiere volver a hacer alianza con nosotros, sus hijos. Ahora falta de que tú y yo deseemos que esa alianza la pongamos de manifiesto en nuestro diario vivir, manifestando y testimoniando lo que Dios significa para nosotros, al igual que su Hijo Jesús. Porque yo le decía a ustedes que no le he podido leer en ningún texto de las Sagradas Escrituras o otros libros que hay por ahí que muchas veces leemos, para conseguir una persona tan compasivo, sencillo, humilde, servicial, porque el único es Jesús, el que vino a dar la vida. ¿Por quién? ¿Por qué tú crees, hermano y hermana? ¿Acaso Él no vino a dar la vida por ti y por mí? Y por todos aquellos que de alguna manera le buscamos, nos abrazamos a Él, y ahí es donde ya tú y yo vamos a tener esa fuerza que viene de lo alto para ser hombres y mujeres sencillos, humildes, serviciales, dispuestos a dar todo por el todo, ¿a cambio de qué? De nada. Porque Dios ofreció su vida a cambio de nada. Nada más cumpliendo la misión que el Padre le había encomendado. Porque Jesús no vino a pasar un tiempo e irse. Jesús vino a cumplir su misión. ¿Cuál era la misión del Padre? Anunciar que el reino de Dios está cerca. ¿Y qué decía Jesús mientras le hablaba a aquel pueblo que caminaba con él? Conviértase, porque el reino de los cielos está cerca. Y tú y yo nos podríamos preguntar, ¿cuán cerca está el reino de los cielos de nosotros? Para reflexionar este fin de semana y durante la semana que comienza mañana lunes. Pues mira, hermanos y hermanas, ahí está la presencia de Jesús para tú y yo imitarlo, porque como les dije anteriormente, no vamos a ser igual a Jesús. Jamás podríamos imitarlo y tratar de hacer las cosas que Él hizo, pero realmente el que amó, el que dio la vida, el que demostró la humildad y la sencillez, se llama Jesús. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta segunda lectura, vamos a prepararnos para ir al evangelista Lucas en el capítulo 14, verso 1, capítulo 7, verso 14. Y ahora nos unimos al ministerio, cantamos el aleluya
y proclamamos el Evangelio. Escucha la palabra de Dios y escudriñala en tu corazón. Es hora de ser testimonio de Dios, llevando al mundo el amor. Es hora de ser testimonio de Dios, llevando al mundo el amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Evangelio de San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos los estaban espiándolo, mirando como los convidados escogían los primeros puestos y lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos vengan a decirte: déjale este lugar a aquel que está sentado a la parte de atrás, y vete a ocupar la parte de atrás, para que luego no te dé vergüenza y estar en el primer asiento. Entonces, por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: ánimo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los invitados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des comida o una cena, no invite a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado y pago. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así será dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguiremos reflexionando esta palabra, hermanos y hermanas. Como hicimos con la primera lectura, que nos invitaba de una forma única a vivir la humildad y la sencillez. Luego el salmo que le decimos al Señor: el Señor nos da la libertad y nos saca del encerramiento, de la oscuridad, del dolor y todas esas cosas que nos separan de su lado. Al igual que el libro de los Hebreos, que nos hablaba de la alianza de Dios con el hombre. Y ya vemos aquí el evangelista Lucas, hermanos y hermanas. Mira lo que nos decía, hermanos y hermanas, empezando el evangelio. Un sábado. Y pone énfasis en el sábado. ¿Por qué tú crees que el evangelista comenzó con eso? Un sábado. Porque ustedes saben que los judíos guardaban el sábado. Y entonces habían judíos que entonces pues no podían hacer nada durante ese día. Y Jesús quiso demostrarle que el sábado se hizo para el hombre
y no el hombre para el sábado. Y es por eso que nos dice, un sábado Jesús fue a comer en casa de unos amigos fariseos. Y también especifica a los fariseos, porque los fariseos eran aquellos, entre comillas, que eran los más religiosos y lo más importante de aquel pueblo de judíos, de Israel, y entonces había que rendirle pleitesía, según ellos. Y entonces Jesús se fue, se sentó a la mesa con ellos a comer. ¿Y qué hacían aquellos fariseos? Los que estaban allí, vigilándolos, espiándolos, a ver qué hacía. Pues mira, comió con ellos y entonces ya Jesús empezó a educar a aquellos judíos fariseos. Cuando ustedes vayan a un lugar de una fiesta, no se sienten en los primeros asientos y lugares. Eso no lo podría decir a nosotros. ¿Qué ustedes creen, hermanos y hermanas? Porque cómo le encanta al ser humano estar, como dice en el campo, presentado, ¿verdad? Y buscando los asientos providenciales. Y entonces Jesús le quiso poner un ejemplo para que no cayeran en esa falsedad de querer ser más importante que los demás. Y entonces le dice, cuando vaya a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea de que alguien, que otro más que te haya invitado, sea más importante que tú. Cuando, yo no sé, yo gracias a Dios no he caído en eso, porque yo les digo, yo me siento en los asientos de atrás siempre, ¿verdad? Porque es verdad, muchas veces hay personas invitadas además, ¿verdad? Reconocimiento. Y entonces, ¿cómo se puede sentir un ser humano que lo invitan a ese banquete de boda, a una fiesta? Y cuando viene el que organizó aquella fiesta, le dijo, levántate, déjale el asiento a este que fue invitado primero que tú, y tú vete a la parte de atrás. ¿Cómo se habrá sentido la persona? En el campo dicen, qué vergüenza, ¿verdad? ¿Sí? Mucho ojo, hermanos. Estemos bien atentos. Y entonces tuvo que irse a otro lugar. Y entonces, mira lo que nos sigue diciendo. El que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será ensalzado, ¿verdad? O engrandecido, como dice evangelista Lucas. Pero yo tengo que reflexionar sobre eso. Porque nosotros muchas veces queremos, ¿verdad?, engrandecernos y ser mejor que los demás. Esto es lo peor. Querer ser más importante que los demás. Pero yo no sé si reflexionamos que la persona más importante de nuestra vida, ¿quién debe ser? Jesús. Y él no quería ser reconocido. Él no quería que la gente lo abrazara de tal manera que como un signo de importante en aquel hombre. Es por eso que le decía a aquellos fariseos, el que se humilla será ensalzado, y que está ensalzado será humillado. ¿Qué más nos gusta tú y yo, hermanos y hermanas? Nos gusta que no, ¿verdad?
Yo muchas veces cuando dicen fulano, voy a decir mi nombre, que quieren decir cosas, ¿verdad?, buenas, y dice, Pablito, esto, párate, no me levante muy alto, porque si yo me llego a zafar de allá arriba, ahí quedé. Que queremos lo más hermoso que tú y yo debemos pedirle a Dios, que nos ayude a ser humildes, a vivir la humildad de Jesús, para que de esa manera podamos manifestar la presencia de Jesús en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, ¿verdad? Y entonces, mira lo que nos decía más el evangelista. Cuando vayas a hacer una fiesta, no invites a los ricos, no invites a tus amigos, no invite a aquel que luego te la pueda pagar. Invítate a los pobres, a los lisiados, a los enfermos, a los vecinos que no tienen con qué comprar el alimento, y el Señor te pagará. O sea, la humildad de Jesús es única. Yo no sé, pero muchas veces el ser humano se cree tan interesante y tan importante en la vida que rechaza al que está al lado, que no le da importancia al que está al lado. ¿Sabes qué? Yo puedo decir mucho de eso, porque igual cuando vamos a los templos, ahí está el que desea y el que busca para encontrarse con Jesús. Pero muchas veces queremos ser primero que los demás. Por eso el domingo pasado, yo no sé si ustedes se acuerdan, hermanos y hermanas, que el evangelista nos decía, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Yo estuve reflexionando esa palabra, porque esa es la realidad, ¿verdad? Que nuestro pueblo, en muchos lugares, queremos ser los primeros. Pero el Señor dice, el que quiera ser primero, que sea el servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Quiere decir que esta palabra de este fin de semana, hermanos y hermanas, tú y yo tendríamos que reírla reflexionándola de tal manera que manifestemos y seamos testigos de lo que significa la humildad, la sencillez, la obediencia y el amor hacia los demás. Porque es ahí donde realmente tú y yo vamos a hacer que la presencia de Jesús se manifieste en nuestro diario vivir. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta primera parte del Evangelio, nosotros tenemos suerte, hermanos y hermanas televidentes y radioyentes. Son muy pocos programas donde se alaba y se bendice a Dios. Y ahora este himno que ellos traen para nosotros es un himno para alabar y bendecir a Dios, porque Dios se lo merece. Pues vamos a unirnos al ministerio para hacer este himno de reflexión y manifestarlo en nuestro diario vivir durante esta semana que comienza mañana.
tu senda, Señor. Dame tu mano, por favor, para poder seguir. Quiero ser el más pequeño de tu reino, oh Señor. Quiero ser el último de tu lista, oh Jesús. Enséñame a servir, enséñame a servirte. Tú me has examinado, me conoces, Señor. Quiero ser el más pequeño de tu reino, Señor. Quiero ser el último de tu lista, oh Jesús. Precisamente ese himno de alabanza a Dios recoge todo lo que estábamos hablando, todo lo que estábamos reflexionando, porque tú y yo tenemos que buscar el que quiera seguirme sea el servidor de todos, y sobre todo tiene que ser un niño, tener la mentalidad de un niño que lo tiene todo a cambio de nada. Por eso tú y yo tendríamos que reflexionar este fin de semana, hermanos y hermanas, y pensar que el verdadero cristiano tiene que ser humilde. ¿Y qué quiere decir eso? Que ha de conocer sus limitaciones y aceptar lo que de verdad es el orgullo, la vanidad. Porque muchas veces queremos ser orgullosos y eso no nos permite vivir la humildad de Cristo. Y por tal razón tú y yo tendríamos, ¿verdad?, que ver qué Dios me está diciendo, qué Dios me está comunicando, qué el Señor me está dirigiendo. Porque tenemos que ver, hermanos y hermanas, que detrás de todo esto, tú y yo tendríamos que ver si hemos querido humillar a otro para nosotros ser más importante que aquel que humillé. ¡Qué pena! Cuando debe ser lo contrario. Ensalzar a aquel que lo da todo, comparte todo, lo vive todo. Y entonces, muchas veces ese cristiano quiere darse como Dios lo desea. Pero entonces salen siempre a su lado hombres y mujeres que no le permiten, hermanos y hermanas, demostrar lo que realmente ellos están viviendo. Tú y yo tendríamos que estar a la escucha. Y entonces yo repito como las palabras de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces tú y yo no nos podemos, hermanos y hermanas, de ninguna manera cansarnos para pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento de lo que realmente es la humildad, la obediencia, la sencillez para el cristiano. Estoy hablando cristiano, no estoy hablando de ser humano. Para los que profesamos que somos cristianos, pero hay un refrán que dice por ahí, que yo le he dicho varias veces: si eres cristiano, que se te note, vívelo,
yo tengo que demostrarle a todas las personas que de alguna manera tenemos esa amistad, que soy un cristiano servidor al servicio del reino de Dios, al servicio de todos y todas aquellos y aquellos hermanos y hermanas que viendo lo que tú y yo nos realizamos, se pueden convertir, se pueden hacer verdaderos cristianos. Y entonces tú y yo tendremos que confiar en esa presencia del Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Yo no sé si ustedes saben. Porque Dios es el juez de todos los hombres. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero nosotros condenamos a muchos. ¿Y quién es el juez para condenar o liberar? Ese Dios, el Dios del amor, el Dios de lo más grande que dice Jesús, del reino de los cielos. Entonces tú y yo tendríamos que invertir los minutos que el Señor nos regala en esta vida. ¿Para qué? Para acercarnos más a Dios y ayudar a aquellos que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro entendimiento, y no esperar recompensa, ¿verdad? Como decía el evangelista Lucas, si invita a los ricos te van a dar recompensa, te van a pagar, pero de nada vale. Pero si invita a los pobres, a los cojos, a los desamparados y eso, no te van a pagar. Dios pagará. Y que hermanos, entonces hay unas palabras bíblicas que a mí se me pegan siempre. Ya Dios nos pagará cuando resuciten los justos. Y los justos son todos aquellos que de alguna forma manifestaron, testimoniaron, vivieron, hicieron la presencia del Espíritu de Jesús. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta palabra en este fin de semana, donde estamos celebrando el 22º domingo del tiempo ordinario y tendremos toda esta semana para que reflexionemos lo que Dios nos ha dicho en esta liturgia. Vamos a pedirle ahora a Delin que nos haga la oración por los enfermos y que Dios obre en estos hermanos y hermanas que están delicados, que están desesperados, que se desvelan, que sienten el dolor del padecimiento de su cuerpo. Vamos a pedirle a ese Padre Dios, que es un Padre amoroso, que obre en ellos y que los acompañe en ese momento de su enfermedad. Señor Jesús, tú que eres el Hijo de Dios vivo, acudimos a ti. Nosotros los enfermos, porque tenemos la fe, la esperanza y la confianza, que tu presencia como Hijo de Dios puedes ayudarnos a recuperar nuestra salud en el cuerpo y en el alma. Permite, Jesús, que tus manos poderosas toquen y acaricien el lugar del cuerpo, donde sentimos nuestro dolor y padecimiento, porque estamos seguros y tenemos la fe que vas a hacer en nosotros el milagro de la sanación. Permítenos abrazarnos a tu cuerpo, porque tú eres el verdadero Hijo de Dios, para que así encontremos la mejoría, el alivio a nuestros dolores, sufrimientos y desvelos que estamos pasando en nuestras vidas por la enfermedad,
que nos agobia, nos atormenta. Jesús resucitado, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Todas las semanas recibimos llamadas, ¿verdad?, de familiares que están delicados de salud. Y Dios sigue obrando. Sigue haciendo signos milagrosos. Y también, como yo les he dicho anteriormente, a los que le cuidan. Precisamente esta semana estuve en uno de los hospitales y aquella hermana que cuidaba a su esposo me decía: ya no tengo fuerzas, ya no puedo ni dormir cuidando a mi esposo, ore por mí. ¿Y qué hizo yo? Me puse a orar por ella allí para que el Señor le ayudara y que no fuera a caer en la enfermedad o el dolor, el sufrimiento. Y espero que me estés viendo o me estés escuchando, tú sabes quién eres, y esperando que el Señor haya obrado en tu esposo y en ti también, para que le siga atendiendo. Y mira, te tengo envidia, porque está atendiendo a Jesús todo el tiempo. Porque el enfermo que tú cuidas, ahí está Jesús. El mejor ejemplo, yo estoy mirando para donde están en el ministerio. Es una hermana que hacía como un año que no venía por aquí. Pero por eso mismo, por la enfermedad. Pero mira, hoy está aquí con nosotros. Seguiremos orando para que el Señor te siga ayudando. Y que puedas, ¿verdad?, seguir en esa alabanza y en esa amarnos en el amor del Espíritu de Jesús. Pues hermanos y hermanas, vamos a hacer la oración final. En sus pantallas va a aparecer el número de correo de mi celular, el número, y va el correo electrónico para todos aquellos que de alguna forma nos puedan ayudar para económicamente seguir adelante con el programa y a la misma vez seguir en esa palabra de Dios en tu hogar. Yo le agradezco a ustedes televidentes, le agradezco a ustedes radioyentes, porque todos los fines de semana están pendientes a la hora en que sale el programa. A veces yo lo estoy escuchando, cuando puedo verlo lo veo, pero no ha terminado el programa cuando ya me están llamando. Y se lo agradecemos. Para eso está ese teléfono ahí, en la pantalla de su televisor, para que me llamen y nos comuniquemos y para que le agradezcamos a Dios. Pues vamos a hacer la oración final y luego nos unimos al ministerio cantando y alabando a Dios. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Los que esperan, los que